Dios les bendiga amigos y hermanos en esta oportunidad de la tarde o noche o mañana, no sé, pues que Dios los bendiga en esta oportunidad. Pues donde quiera pues va a ver este video. Entonces le hacemos amigos y hermanos, bienvenido a los que están en nuestro canal YouTube, Vida Nueva en Cristo, Vida GT. Entonces bendito Dios. Le damos gracias a Dios en primer lugar en este hermoso día o noche, o más que todo aquí pues donde vivo yo, pues aquí en Guatemala, pues ya estamos ya en la hora de la noche, en la tarde, ya estamos entrando. Que la paz de Dios reine en sus corazones amigos, y bendito Dios, pues donde quiera pues se encuentra, nos visualiza o no sé, pues nos va a ver este video. Les invitamos que bendito Dios y que Dios les bendiga familia. Soy su hermano en Cristo, Edwin Morales. Entonces les animamos que sigamos adelante, mis queridos hermanos y amigos también. Les hago un cordial invitación que bendito Dios, y quiero hablar una reflexión de la palabra de Dios hoy en este día, ¿verdad? Entonces, esta oportunidad Dios nos permite, bendito Dios. Entonces, dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Pedro. Bendito Dios nos dice en su segunda carta del apóstol Pedro, su versículo 3 y del 1 al 4 al 5, nos dice la palabra del Señor. Bendito Dios. Dice así de la siguiente manera la palabra de Dios: dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dada por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Solo ahí nomás, bendito Dios, ahí nomás nos dice la palabra del Señor. También, ¿verdad? Siempre, más que todo es la palabra del Señor, es la palabra de Dios, es la Biblia, la palabra del Señor. Amigos, si usted cómpralo, lea la palabra del Señor. La Biblia es el libro sagrado de Dios, inspirado por Dios. Entonces dice aquí el día del Señor, el tema dice: el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Entonces sabemos que, como nos dice la palabra del Señor, que Dios va a venir. No sabemos el día, la hora, la fecha, pero seguramente nosotros los cristianos regenerados, cristianos nacidos de nuevo, los cristianos que de verdad amamos la palabra, de verdad la palabra del Señor es lo más precioso, ¿verdad? Le digo que hoy en día pues muchos han salido, tal vez otros tienen sus canal de YouTube también. Entonces, pero muchos han salido, han hablado mal de la palabra del Señor. Son burladores, como dice aquí, que niegan la venida del Señor, no lo cree la Biblia, cree a su propia manera ellos. Entonces se dan cuenta hoy en día, aquí en Guatemala también hay hombres que de verdad han tergiversado, han torcido las escrituras de la palabra de Dios. Entonces yo les animo, amigos, que más que todo escudriña
con un corazón sincero, con un corazón en el espíritu, no con la mente humana, porque la mente humana, la mente natural nos puede decir muchas cosas. Hoy en día hay hombres que, repito, como tergiversan, cambian el significado de las escrituras. Y por eso hoy en día hay muchos engañadores, burladores, como dice la palabra del Señor, que siempre nos dice también el 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Nos dice la palabra del Señor que muchos se hacen los sabios, se hacen los más, saben más ellos que Dios, como que ellos tienen tienen una mente más amplia, tienen una mente que todos lo saben, y la palabra de Dios como que para ellos no es el libro inspirado, no es el libro que... Entonces hay que tener cuidado con estos falsos predicadores, esos charlatanes, esos que engañan, porque este tiempo siempre nos dice bien clara la palabra del Señor que vendrán burladores, como hemos leído aquí, y hoy en día se ve, ¿verdad? Se ve muchos. No solo aquí en Guatemala, hay otros lugares en todo el mundo. Hay, aquí en Guatemala, pues hay uno que tiene su canal también, Visión Celestial, y esos hombres que hablan ahí, pues hablan en contra de la palabra de Dios. Ellos niegan la escritura del Antiguo Testamento. Para ellos solo el Nuevo Testamento tiene validez, pero la palabra del Señor es tan clara, y por eso no hay argumentos, no hay teoría, no hay otro día, por más el hombre más estudiado, por más sabio, por más intelectual, o el hombre que hoy en día, ¿verdad? Hoy hay muchos hombres que han estudiado filosofías, han estudiado muchas teología, y cuánto hoy en día se han preparado, pero espiritualmente no han doblegado, no han orado a Dios, porque déjame decir, amigo, que la palabra del Señor, nosotros tenemos que pedir la sabiduría de lo alto, de Dios. Nosotros tenemos que pedir, tenemos que escudriñarla, tenemos que, no solamente hoy en día cuánto disparate dicen estos hombres que tienen su canal Visión Celestial, dicen ellos, pero la verdad, ellos no están hablando de la palabra del Señor como dice la Escritura. Y por eso también sabemos que el día del Señor vendrá, y sabemos también, y por eso dice la Biblia, que vendrán esos burladores, esos que como en el tiempo antiguo así fueron también en el día del Señor también. En el apóstol Pablo también hubieron hombres que también siempre no creen, o sea que no creen la palabra del Señor, cambian, y por eso el apóstol Pablo nos escribe también, y el apóstol Pedro también nos hace aclarar bien que hay que tener cuidado con estos. Hoy en día me doy cuenta, estos hombres han entrado en iglesias, y mucha gente los cree, ¿verdad? Mucha gente los cree porque el pueblo cristiano, el pueblo en general casi no lee la Biblia, o ni mucho menos la católica, ni mucho menos del Evangelio, ni mucho menos las otras versiones. Por eso tan fácilmente los engañan, fácilmente los embaucan, les dicen cuantas disparates, y ellos lo creen, ¿no? Porque no leen Biblia o no oran a Dios. De verdad, ¿es Dios le habla o es el hombre? Hoy en día el hombre ha hecho sus argumentos, ha hecho sus teorías, ha hecho sus filosofías. Entonces, pero nosotros, que con la palabra de Dios no hay argumentos, no hay teoría, no hay que... Es la palabra del Señor, y por eso también nos dice en la palabra del Señor, bendito Dios, en esta hora, también nos dice
Y también, claro, la palabra del Señor, por eso la palabra de Dios, si nosotros lo amamos, si nosotros lo creemos, si nosotros de verdad, nosotros no podemos hacer un lado a la Biblia. Todos los 66 libros inspirados por Dios, nosotros no podemos hacer un lado o decimos que, porque déjame decir que estos hombres o estos que suponen ser cristianos, dicen ellos, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas dicen que ellos que ellos saben más que todo, que ellos que lo que la mente humana les diga, entonces, pero no son cristianos verdaderos, sino que son una secta, son unos falsos maestros, falsos predicadores, falsos. Como dice la palabra del Señor y nos dice también en, en 1 Timoteo 4, 1 también nos dice bien claro la palabra del Señor, dice así, en 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios. Que bien claro la palabra del Señor que en estos últimos tiempos, en estos tiempos que están viviendo, que también dice el Espíritu, sé que el Espíritu nunca se equivocó, nunca. El Espíritu Santo de Dios es lo más que nosotros, nuestra guía, que nos guía toda verdad, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo, es que cuando una persona está guiada por el Espíritu Santo, que mora el Espíritu Santo en su vida, entonces no es tan fácilmente los engañen o los digan cosas que como dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que orar, tenemos que pedir la dirección a Dios. ¿Qué es lo que dice? Porque la Biblia es el libro de Dios, nosotros nos tenemos que, bendito Dios, nosotros nos tenemos que a, a guiarnos, nos tenemos que, más que todo, tenemos que pedir la sabiduría y el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad. Porque nosotros, si nosotros nos dejamos, pues hoy en día hay muchos canales a través de las plataformas del internet, pues hay muchos canales que han creado en YouTube, entonces cuántos mitologías, leyendas y cuántas filosofías, historias, ¿verdad? Historias que cuentan ahí ellos, pero otros hombres que de verdad no son cristianos, sino que son hombres que ellos tal vez sí han hecho tienen su nivel académico bien preparado y estudiado, ¿verdad? Entonces por eso ellos también hablan, ¿verdad? Hablan y sacan sus conclusiones, sacan sus propias ideas y exponen otras que no es la Biblia. La Biblia es el libro sagrado de Dios que está por sobre todo. Y por eso, mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos que orar mucho, tenemos que pedir la dirección de Dios, que no nos dejemos engañar por estos falsos lobos rapaces, todos esos que hoy en día, ¿verdad? Hoy ellos hablan, tal vez ellos han alcanzado muchos suscriptores, seguidores en otras plataformas de Facebook o de YouTube o de TikTok o de Instagram o no sé cuánto más las plataformas que hoy en día, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, hermanos, que sigamos adelante. No nos dejamos engañar por estos hombres que han tergiversado, han cambiado el significado de las escrituras. La escritura, todo es inspirada por Dios, como nos dice también segunda de Timoteo 3:16. Entonces no hay argumento, no hay teoría, no hay que el hombre diga, porque nos dice la palabra del Señor que vendrán burladores en este tiempo que estamos hoy en día del siglo XXI. Y también, como repito, nos dice bien clara la palabra del Señor en primera, como ya hemos leído, 1 Timoteo 4. Entonces dice ahí que también, y como les repito, hay hombres que sí los creen porque no leen Biblia. Y hay otros también, nuestra gente, nuestro pueblo cristiano, también hay otros que no pueden leer.
y a veces los creen porque ellos tal vez no se prepararon, no pueden leer, entonces ellos lo tienen que oír, ¿verdad? Pero tengan cuidado lo que oigan. Y por eso, mis queridos amigos, que la paz de Dios que les guarda. Hasta una próxima oportunidad. Y si puede suscribirse, suscríbase a nuestro canal. Entonces, que Dios nos bendiga y hasta una próxima oportunidad. Amén.